tardes. Bienvenidos a los participantes. Buenas tardes, profesor. ¿Cómo está? Hola, profesor, ¿cómo está? Bien, todo muy bueno. Ya veo que está conectado Jesús Vargas también. A ver, ¿cómo le fue en la primera actividad que tuvimos? ¿Qué apreciación tuvieron? ¿Qué, qué les ha parecido? Creo que a ustedes les dice, no, sí fue a ustedes. No recuerdo si ya fue les califiqué o fue a la otra materia. Ok, bueno, pero en la el primer encuentro que tuvimos, habíamos conversado pues sobre los aspectos generales del derecho administrativo, ¿sí? ¿Cómo está, Jesús? Habíamos conversado sobre eso. En esta oportunidad, pues, digamos, pues debemos hacer bastante énfasis y bastante resumen, porque pues los tiempos no nos dan para más, en, en otro aspecto fundamental en una institución básica del derecho administrativo, que son los actos administrativos. ¿Qué son los actos administrativos? Los actos administrativos, de acuerdo a la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, se entiende por acto administrativo, dice el artículo 7, a los fines de esta ley, toda declaración de carácter general o particular emitida de acuerdo con las formalidades y requisitos establecidos en la ley por los órganos de la administración pública, es decir, manifestaciones de voluntad que vinculan a la administración pública y que ejercen, aunque si bien la ley no lo dice, eso es lo que ocurre, van a ejercer una influencia directa sobre la esfera de derechos y obligaciones de los administrados. Los actos administrativos constituyen la forma de manifestación por excelencia de la actividad administrativa. Y, como le digo, inciden en la esfera de derechos de los administrados. Si estamos hablando de manifestaciones de voluntad de la administración pública que inciden en la esfera de derechos y obligaciones de los administrados, cuál pudiéramos considerar un ejemplo de acto administrativo? Jesús, una pregunta. ¿Alguna administración pública le ha dirigido un acto administrativo en alguna oportunidad? A mi persona. Sí, claro que sí. A usted y a su persona. Eh, bueno, el CENIAT en algún momento, En algún ¿sí? momento el CENIAT, sí. Y ninguna otra Sí. administración pública. Eh, bueno, la alcaldía del municipio también en algún momento a la empresa. Sí, creo que sí, hay varios. ¿Usted tiene pasaporte? Sí, tengo pasaporte, sí, sí, El señor. pasaporte, la concesión del pasaporte se hace a través de un acto administrativo, una resolución. Lo que pasa es que uno ve Ah, digamos, el papel, nada más. el papel, pero en realidad se hace a través de una resolución. ¿Usted ha trabajado alguna vez en la administración pública? Sí, exmilitar, Ok, muchos años. bueno, listo. Y la Y resolución de ascensos. las resoluciones de ascenso, las resoluciones de jubilación, cuando le daban las vacaciones, todo eso son actos administrativos del Estado, son expresiones de la función administrativa. Entonces, quiero estar claro, Perfecto. los actos administrativos, ¿sí? Sabemos que el Estado, vamos a decir, tradicionalmente tiene tres poderes. Tres poderes. En Venezuela son más, son cinco Sí, ramas del poder público, pero tradicionalmente pensemos en tres poderes, ¿sí? el vertical. En la división horizontal, ¿sí? La estructura horizontal. Ejecutivo, legislativo y judicial, ¿sí? La rama legislativa del poder Ah, público ejerce la función legislativa, la rama jurisdiccional o judicial ejerce la función jurisdiccional o judicial, y la rama ejecutiva ejerce dos tipos de funciones del Estado, la función de gobierno y la función administrativa. La función de gobierno es ese tipo de decisiones que están, que surgen por ejemplo, del Poder Nacional en ejercicio directo
del mandato constitucional. Por ejemplo, correcto. la seguridad y defensa de la nación, ¿a quién le corresponde? Lo ejerce el Ejecutivo a través del presidente y Del como comandante presidente. en jefe, Ujú. Y a del través de sus el estamentos. Ministerio de la Defensa y Ministerio de la Defensa. toda la estructura. Eso es una función de gobierno, ¿sí? Eso es función de gobierno porque está derivado directamente del mandato constitucional. Por ejemplo, el dar un indulto es una competencia de la presidencia de la Presidente de República. Es una competencia de la presidencia de la República. Dígame, coronel. Coronel, Montiel creo que estaba hablando, pero creo que me imagino que se trancó la Sí, sí, comunicación. me estaba comentando que el indulto lo otorga el presidente de la República. Sí, claro, claro. Entonces, ese tipo de decisiones que están sustentadas en las disposiciones constitucionales directamente son actos de gobierno. Es la función gubernativa, la función de gobierno. Pero no todo lo que hace la presidencia de la República o los ministerios o las gobernaciones o incluso otras partes de la administración pública, no todo eso está derivado directamente de la Constitución, sino que se deriva ya del nivel legal, ¿sí? Cuando hablábamos, por ejemplo, de que el CENIEM pone una multa, la base de esa multa puede estar en el Código Orgánico Tributario o puede estar también en una ley específica, la ley de impuestos sobre la renta, por ejemplo. Ya lo que se deriva, esas competencias derivadas del ejercicio del Estado en ejercicio de competencias contenidas en el nivel legal, ese ejercicio, esas competencias es lo que se denomina actividad administrativa y es lo que se desarrolla a través de actos administrativos. Por eso es muy distinto un indulto, ¿sí? Que es un acto de gobierno, a una, un permiso para vender licores en la feria, que es un acto administrativo. Entonces, nosotros en este momento vamos a estudiar los actos administrativos, que son la principal forma de expresión de la función administrativa del Estado. Y que, como le dije, son manifestaciones de voluntad de carácter general o particular de acuerdo con las formalidades o requisitos establecidos en la ley y dado por los órganos competentes de la administración pública. Es obvio que para que exista un acto administrativo válidamente conferido, debe existir la competencia del órgano que lo dicta. Ahora bien, quiero hacerles una pregunta para que clarifiquemos. ¿Las competencias son expresas o presuntas? De acuerdo con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Váyanse ustedes a sus ejercicios profesionales y me van a obtener la respuesta de inmediato. Es decir, ustedes deben tener expresamente atribuida la competencia o pueden decir, bueno, yo creo que esto puede ser mi competencia, porque no hay nadie que diga lo contrario. No he visto la ley todavía que me diga lo contrario. Empresas. Efectivamente, el principio de la legalidad establece las formas de actuación de los órganos del poder público. La ley orgánica de la administración pública lleva esta expresión del principio de la legalidad al principio de la competencia, es decir, que las competencias tienen que estar atribuidas normativamente, bien partiendo de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, derivando de lo establecido en las leyes de la República o en normas reglamentarias o de rango sublegal como las ordenanzas municipales o las leyes estadales. Pero debe existir la competencia. Clasificaciones de los actos administrativos, ¿sí? Hay muchas clasificaciones de los actos administrativos. Voy a traer a colación una o dos de ellas, que no es porque las otras no sean más importantes, no sean tan importantes, pero una clasificación muy relevante es la de
actos administrativos según su destinatario o según los efectos, actos administrativos de efectos generales y actos administrativos de efectos particulares. De efectos particulares son actos administrativos, manifestaciones de voluntad que van a incidir sobre la esfera de derechos y obligaciones de las personas, son actos administrativos cuyos destinatarios están específicamente determinados, sin importar que yo haga un acto administrativo de multa y que esa multa incluya a 100 personas. Si yo puedo identificar a esas 100 personas, es un acto administrativo de efectos particulares. ¿Por qué? Porque ya sabemos, si nosotros consultamos el texto del acto administrativo, lo consultamos, digamos aquí Montiel, Vargas, Colina, no están ahí. ¿Qué ocurre? No está dirigido a nosotros, podemos determinarlo. Pero si yo hago, ¿verdad? Supongamos, el Ejecutivo Nacional, el Ministerio, da una resolución en ejercicio de la actividad administrativa de policía, donde regula y dice, bueno, está restringido el tránsito vehicular por la zona de tal lado, ¿sí? Porque por razones de seguridad. ¿A quién, a quién, cuáles son los destinatarios de ese acto administrativo? No específicamente, son muy generalizados a quien pueda hacer, a quien vaya a circular y le afecta en ese momento, ¿no? En todo caso. Efectivamente, están destinados a un número indeterminado de personas. Entonces, eso va a determinar dos cosas. Va a determinar la forma de comunicar el acto administrativo y va a determinar en su momento la forma de impugnar el acto administrativo y el lapso para hacerlo. ¿Por qué? Porque cuando los actos administrativos, para que sean válidos, deben cumplir los requisitos de los cuales ya vamos a hablar. Pero para que surtan efectos, sí, deben estar comunicados a los destinatarios. Entonces, si el acto administrativo es de efectos particulares, ¿qué debo hacer yo? Yo notifico el acto administrativo. Lo notifico por vía de la notificación personal o bien, si no logro agotar la notificación personal, hago una notificación por cartel, consigno el cartel, el periódico donde lo publique y transcurrido el lapso previsto por la norma, bien sea la LOPA o la norma específica de que se trate, la persona Ujú. está notificada. En los casos de actos administrativos de efectos particulares que está destinado a un número indeterminado de personas, debe mediar para que el acto tenga efectos, debe mediar la publicación. Vale decir, si yo estoy haciendo una limitación, ¿sí? Del libre tránsito y dicto un acto administrativo, yo, gobernador, dicto un acto administrativo de tales características y no omito su publicación dentro del órgano divulgativo, la Gaceta del Estado Táchira, la Gaceta Oficial del Estado Táchira, o la Gaceta Municipal en el caso del alcalde, o la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Si yo omito eso, el acto administrativo que yo estoy dictando, el decreto que prohíbe el tránsito vehicular durante las horas tales por el sector tal debido a eventos de seguridad, no surte efectos. Es decir, el acto es plenamente válido, pero no puede ser ejercido, no puede ser exigido a las personas. Si una persona transita por esa zona, no le pueden decir, mire, no, señor, usted generó un daño. No, no puede, porque no ha sido comunicado. Entonces, es importante definir la diferencia entre los actos administrativos de efectos particulares y los actos administrativos de efectos generales. También porque desde el punto de vista de los lapsos para ejercer los recursos administrativos y los recursos contenciosos administrativos, es distinto, es más amplio de los efectos generales. Y también para yo determinar la legitimidad para recurrirlo ante los órganos jurisdiccionales, también es relevante conocer si es acto administrativo de efectos generales o de efectos particulares, porque si es un acto administrativo de una destitución, es obvio que si destituyeron a mi hermano, yo no puedo ir, a menos de que vaya como abogado que le representándole, pero en mi nombre, ejercer una acción en mi nombre para
lograr que lo restituyan a sus funciones. No, porque no tendría yo la legitimidad. Pero por el contrario, cuando se trata de actos administrativos de efectos generales, sí estamos en presencia de una legitimación más amplia, porque yo puedo simplemente demostrar que el acto administrativo me interesa en mi condición de funcionario, de ciudadano, de transeúnte, de venezolano, de etcétera. Entonces, hay que tomar en consideración la relevancia de esa clasificación. Como le dije, como les decía, hay muchas clasificaciones de los actos administrativos, pero me parece muy relevante e importante la de esta de actos administrativos de efectos generales y de efectos particulares. Y otra que también es importante desde el punto de vista, digamos, de su recurribilidad, que es la de los actos administrativos definitivos y los actos administrativos de mero trámite. Para comprenderla de una forma sencilla, los actos, cuando yo pongo ante la administración un conocimiento de determinada materia, supongamos, yo le pregunto, le solicito al alcalde que no esté organizado de esa forma, sino que tenga el alcalde la competencia para dar un permiso de construcción, ¿sí? O a un director, se la solicito al director de ingeniería del municipio, ¿sí? Entonces yo le solicito la del permiso de construcción y el director de ingeniería va a hacer de repente alguna serie de actos administrativos que van a permitir impulsar ese procedimiento. Por ejemplo, el director del, de la ingeniería municipal, él va a designar una persona para que realice una inspección in situ, ¿sí? Y le informe sobre las características, verificando las características del terreno, las características de la construcción que se va a, a tomar en consideración. Esa persona realiza un acto administrativo porque está dando una manifestación de voluntad, pero esa manifestación de voluntad no es definitiva porque la decisión va a recaer, esa persona, el director de la ingeniería municipal es quien va a tomar la decisión, es quien va a tomar la decisión, pero ha requerido para que se desarrolle el procedimiento la emisión de un acto administrativo de mero trámite. Eso va a determinar también desde el punto de vista de la recurribilidad del acto administrativo que los actos administrativos de mero trámite, si bien en términos generales no sean recurribles, ¿por qué no son recurribles por sí mismos? Porque en realidad va a contribuir a la formación de la voluntad definitiva que está contenida en el acto definitivo, el cual sí es recurrible. Es decir, que si el yo voy a recurrir el permiso que me han negado, yo recurro el acto que me negó el permiso, si bien yo puedo hacer referencia al acto administrativo de mero trámite para revisar los fundamentos de esa decisión del acto administrativo, pero del informe, pero el acto que yo recurro en realidad es el acto definitivo. Entonces, es importante esa clasificación también para comprender un poco más los actos administrativos. Ahora bien, ya sabemos cuáles son los actos administrativos, vimos dos clasificaciones muy sencillas del mismo y ahora me gustaría conversar sobre los requisitos de los actos administrativos. Entonces, los actos administrativos tienen dos especies de requisitos, los requisitos de forma y los requisitos de fondo, ¿sí? El artículo 18 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, sin que estos sean todos los requisitos de forma, establece lo que debe contener la exteriorización del acto administrativo. ¿Cómo debe constar el acto administrativo para exteriorizarse físicamente? Debe contener, artículo 18 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, nombre del ministerio u organismo que pertenece el órgano que emite el acto, nombre del órgano que emite el acto, lugar y fecha donde el acto es dictado, nombre de la persona u órgano a quien va dirigido, expresión sucinta de los hechos, las razones que hubieran sido alegadas y de los fundamentos legales pertinentes. Esto es la motivación de hecho y de derecho, es decir, los hechos en que me basé y la norma jurídica que sustenta y que con base en la cual yo voy a tomar mi decisión.
La decisión respectiva, si fuera el caso, nombre del funcionario que lo suscribe con la indicación de la titular con que actúe. Es decir, si es el alcalde, tal persona, alcalde del municipio tal, e indicación expresa en caso de actuar por delegación del número y fecha del acto de delegación que confirió la competencia y por último el sello de la oficina. Es importante reflexionar respecto a estos requisitos formales, que también otro de los, estos son los requisitos de exteriorización. Algunos de estos requisitos de exteriorización tienen más relevancia que otros, porque no es lo mismo que yo dicte un acto administrativo, no le ponga fundamentos de hecho y de derecho, no diga por qué yo tomé una decisión, a que lo deje sin el sello de la oficina. Si bien requiere de los dos elementos que he nombrado, es muy distinto a los fines del ejercicio del derecho a la defensa, muy distinto que el acto no tenga un sello a que el acto no tenga previsto cuáles son los aspectos de hecho y de derecho que llevaron a tomar esa decisión. Porque cuando yo voy a revisar la decisión, cuando yo voy a recurrir, si no estoy contento con el texto de la decisión, porque me está perjudicando y considero que se ha alejado del ordenamiento jurídico, yo no puedo saber hasta qué punto se incurrió en un error en la apreciación de los hechos porque la administración no me dijo cuáles eran los hechos. Por ejemplo, en el caso del artículo 18, el numeral 5, que se refiere a la motivación. Entonces, es muy distinto a una ausencia de motivación o una motivación incorrecta, que serían los vicios denominados de falso supuesto de hecho o de derecho, a que no tenga el sello de la oficina. Otro requisito formal del acto administrativo es el denominado trámite del procedimiento, que implica que para que se pueda generar un acto administrativo debe haber una regularidad en su trámite y esa regularidad en su trámite es definida por la ley. Es definida por la ley en un aspecto que cada norma, la norma que crea de repente determinada área de la incidencia del Estado va a generar un procedimiento. Supongamos, un procedimiento de destitución tiene unas normas previstas en el caso de los funcionarios públicos normales en la ley del Estatuto de la Función Pública, pero existe una norma genérica que nos da un procedimiento administrativo genérico, que es la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Pues bueno, bien, debe revisarse el cumplimiento de esos procedimientos administrativos, pero hay que revisar en los casos para que pueda generarse una nulidad del acto administrativo, que es lo que nos va a interesar al final en esta materia. Si existe un vicio, es si no se ha desarrollado del todo un procedimiento administrativo, que sería el vicio de prescindencia total y absoluta del procedimiento administrativo, o bien en los casos en que sí se ha desarrollado el procedimiento administrativo, pero se han omitido algunas formalidades. Pero estas formalidades son esenciales al procedimiento porque si no se ejecutan alguna de ellas, pueden vulnerar el derecho a la defensa. Por tanto, no es lo mismo que yo deje qué sé yo, de incluir dos copias, cuando me pide tres copias, incluya dos copias en el expediente, a cuando yo deje de notificarle a la persona que hay determinado procedimiento en su contra y que debe ejercer todos los medios necesarios para su defensa, la mejor defensa de sus derechos o intereses. En esos casos, cuando la omisión del procedimiento puede vulnerar el ejercicio del derecho a la defensa, es en los cuales estamos en presencia de un vicio de forma de los actos administrativos que es relevante para la ocurrencia o la consideración de la ocurrencia de una nulidad de los actos administrativos. Entonces, no sé, Jesús, cómo vamos, vamos muy rápido. Lo que pasa es que esta materia es larga y, digamos, esto lo estoy haciendo muy ligero para que se entienda, pero pues esto, ¿qué le digo yo? Los actos administrativos yo duré
Ah, perfecto, un profesor. semestre en la Perfecto. Se universidad. comprende perfecto. Muy bien llevado la temática. Ok, Claro, Jesús. sí, señor. Ok, estoy No, tomando se nota. entiende perfecto, sí, señor. Gracias. Ok, Jesús. Entonces, mire, continuando con la idea, existen entonces esos requisitos de forma que son la exteriorización del acto que está prevista en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, eh, artículo 18. Las formalidades procedimentales, que es todo lo previsto en la LOPA, el procedimiento administrativo genérico, o los procedimientos administrativos específicos previstos en las normas concretas, o ambos, cuando existen lagunas en el procedimiento administrativo previsto por la norma específica. Y fundamental entonces es los requisitos concernentes a la manifestación de voluntad, a la exteriorización del acto y que dentro de ellos incluyen un requisito de especial relevancia que es el artículo 18 que ya nombramos con respecto a la exteriorización del acto, pero en su numeral 5 que es la motivación del acto administrativo de hecho y de derecho que es fundamental, necesaria y decisiva para la eficacia, para la validez del acto, para que se cumplan los fines del Estado y para que el particular, en caso de considerar que no está correctamente desarrollado el acto administrativo, puede ejercer el derecho a la defensa, porque ¿cómo me defiendo yo de un acto que no sé con base en qué objeto, en qué hecho se tomó, ni cuál fue el fundamento jurídico? Es difícil la defensa ante un acto administrativo. La única defensa que se puede ejercer es intentar la nulidad del acto administrativo por vicio de inmotivación. Okay. Estudiados entonces los requisitos de forma, los aspectos formales que deben concurrir para que exista un acto administrativo, vamos a hacer una breve y sucinta referencia a los requisitos de fondo. ¿Cuáles son los requisitos de fondo que tiene que tener el acto administrativo? En primer lugar, la competencia. La competencia. En segundo lugar, la base legal, que no es lo mismo que la motivación jurídica, porque no es lo mismo que yo tome la decisión respecto de un permiso de construcción porque se adecuó o no se adecuó a determinadas previsiones de la ordenanza, sino la base legal es también ese conjunto de normas que aparte de darme la competencia, me da un procedimiento, me da la operatividad para yo poder realizar ese acto administrativo, en segundo lugar. En tercer lugar es la causa o motivo del acto administrativo. La causa o motivo, ¿por qué? ¿Por qué estoy desarrollando yo el acto administrativo? ¿Por qué estoy yo llevando a cabo el acto administrativo? Porque es muy distinto la forma en que yo desarrollé el acto administrativo y el ejercicio incorrecto de la causa o motivo lleva a lo que se llama el vicio de desviación de poder. El vicio de desviación de poder. Y lo saco con un ejemplo clásico que yo utilizo en todas mis clases, que era el del uso de los procedimientos expropiatorios en Venezuela. ¿Para qué sirven los procedimientos expropiatorios en Venezuela? Cuando hay un motivo de utilidad pública que requiere que de repente el Estado tome en propiedad un bien que es de un particular, el Estado toma ese bien y luego ejecuta un proyecto de interés público. Ejecuta ese proyecto. Pero en Venezuela, en algún momento, se entendió que se podía hacer las expropiaciones como una especie de sanción. Si la universidad, yo en algún momento oí que algún gobernador dijo, si la Universidad Católica del Táchira no sigue prestando sus instalaciones para el ejercicio, o si no rebaja, o si no, la voy a expropiar. Cuando yo digo eso, ¿sí? Cuando yo digo eso, estoy incurriendo en el vicio de desviación de poder, porque la norma me da una causa, una razón de ser del acto administrativo, un motivo. Cuando yo digo que voy a expropiar para sancionar, a menos de que la norma diga que ante determinada conducta
la sanción correspondiente, la consecuencia jurídica es la expropiación, es válido, pero si no es así, si es por causa de utilidad pública y social y yo la transformo en sanción, incurro en el vicio de desviación de poder que es contenido, es previsto por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela como uno de los actos que son nulos de toda nulidad, eh, porque pues desnaturalizan el ejercicio de la función administrativa. Otro elemento del el acto administrativo es el objeto o contenido y la finalidad. La finalidad, pues también es el cumplimiento de funciones públicas, el cumplimiento de las funciones del Estado, pero el objeto y el contenido es relevante. ¿Por qué? Porque el objeto o contenido del acto administrativo es aquello sobre lo cual va a versar el acto administrativo, aquello sobre lo cual se va a pronunciar el acto administrativo, que debe ser lícito, posible, determinado o determinable. Si no cumple con esas condiciones, lamentablemente el acto administrativo no tiene basamento y no deberá existir el acto administrativo. Porque supongamos, Jesús, está usted acá, usted tiene tres propiedades. Usted tiene tres propiedades ubicadas en tres sectores distintos, tres terrenos, y quiere desarrollar tres desarrollos habitacionales. Introduce tres solicitudes distintas y luego la administración le dice que están negados. Le da un acto administrativo y dice está negada su solicitud de permisos de urbanismo y construcción de eso. No sabemos en realidad Construcción. si le negaron a usted todas las solicitudes, si le negaron dos, si le negaron una. No sabemos, el acto administrativo no está determinado. Usted no puede defenderse ante ese tipo de acto administrativo. También debe ser posible, porque si yo solicito, es posible y debe ser lícito. Si me dan un acto administrativo de acuerdo con el cual yo estoy comprando una parcela para construir una vivienda justo en la Plaza Bolívar, al lado del padre de la patria, estamos en evidencia de un acto ilícito e imposible desde el punto de vista jurídico. ¿Por qué? ¿Por qué es imposible? Porque la Plaza Bolívar es un bien público del dominio público. Si yo hago 500 ventas sobre él y las registro, y las apostillo y tal, igualito, todas esas ventas son nulas, no existen. Ilegales. Son ilegales, pero ni siquiera hay que emitir un pronunciamiento sobre ellas porque son bienes públicos del dominio público que son inalienables e imprescriptibles. Entonces, es un objeto ilícito, pero en grado sumo. O puede ser un bien, también debe ser posible, porque si yo tomo una decisión y le confiero un acto administrativo para que usted desarrolle determinada actividad, pero esa actividad es materialmente imposible dentro de nuestras posibilidades técnicas actuales, pues también estamos ante un acto ilícito. Porque, por ejemplo, si yo le digo a usted, bueno, Coronel Montiel, usted está autorizado para construir un desarrollo habitacional en la luna, en la cara oculta, para que no lleve mucho sol. Sí, claro. Entonces, técnicamente, no es imposible para siempre, pero dentro de nuestras posibilidades técnicas actuales, estamos ante una imposibilidad de ejecutar ese acto administrativo, ¿verdad? O si dice, no, yo estoy construyendo allá el acto, en la cara oculta de la luna y yo le dicto un acto de paralización, pues peor aún, pues cómo voy a ir a ejecutar la paralización. Entonces el acto administrativo, el objeto del acto administrativo debe ser posible, lícito, determinado o determinable, ¿verdad? Por ejemplo, cuando a mí me dan un cargo dentro de la administración pública, yo tengo un nombramiento, me dan un nombramiento para un cargo específico y ese cargo específico tiene unas funciones específicas, tiene un perfil y en algunos casos no se incluye dentro del acto administrativo, pero se solía hacer, también tiene un salario que debe ser específicamente el acto administrativo sin que haya una necesidad absoluta de que deba
Ir a todos los pormenores siempre y cuando estos sean identificables, porque si yo le digo, le doy el cargo de ingeniero 4 que está previsto en el manual descriptivo de cargos del Ministerio de Infraestructura. Ya lo tengo específicamente determinado. ¿Qué debo yo con verificar el manual de cargos del Ministerio de Infraestructura que está publicado? Válido, es plenamente válido, pero el acto administrativo, en ese caso, es lícito, es posible y está perfectamente determinado. Entonces, en ese, yo creo, porque ya nos quedan 2 minutos, he podido desarrollar, digamos, en términos muy sencillos, este tema de los actos administrativos hasta los elementos. Porque cuando vamos a los elementos del acto administrativo de fondo y de forma, nos encontramos el reverso, que es cuando fallan los elementos de los actos administrativos de fondo y de forma, nos encontramos con los vicios de los actos administrativos. Por ejemplo, de forma muy rápida, si el acto administrativo debe tener una motivación, si no la tiene, estamos ante el vicio de motivación. Si la tiene mal porque se dijeron hechos que no ocurrieron, estamos ante el vicio de falso supuesto de hecho. Si yo utilizo una norma jurídica que no es aplicable al caso concreto, estoy ante el vicio de falso supuesto de derecho. Hay un material muy interesante, yo no sé si lo subí en la anterior materia de la plataforma, relacionado con la nulidad, con los requisitos de los actos administrativos. Está de la profesora Cosimina Pellegrino. Por favor, recuérdenme subirlo para que lo puedan leer con calma y realmente es muy, muy práctico y de muy buena calidad. No sé, ya nos queda menos de un minuto, no sé si tienen algún tipo de iniciativa, algo que quieran comentar antes de que nos vayamos. No, no, profesor.